Hola, hola, ¿qué tal? Muy bienvenido seas a esta clase número 8, la continuación de la seguidilla de videos y clases de geometría, donde en esta ocasión vamos a estar trabajando con una primera parte de esta clase 8, la cual tiene que ver con congruencia, y una segunda parte, la cual tiene que ver con semejanza, ¿ok? Dejar en claro de que congruencia, si lo llamo a lo que es prueba de transición, admisión 2022, congruencia no sale, pero sí quiero hacer este video cortito, breve, con algunas notaciones que sí debes saber de congruencia, algunas cosas que sí las debes saber, para que después los otros tipos de preguntas que aparezcan en los otros temas, obviamente, lo puedas entender mejor. Congruencia, insisto, no entra directo, pero sí tiene algunos temas importantes que debe rescatar. Así que en eso va a consistir el video, un video cortito, express, donde voy a explicar a grandes rasgos lo que es congruencia. Y después vamos a hacer el paralelo con lo que es semejanza, pero en el próximo video, ya que es un contenido PSU como tal. Dentro de lo que es congruencia, ya pasando a lo que es el contenido, tenemos una congruencia cuando dos figuras en el fondo se pueden sobreponer una con otra en su totalidad. Hablamos de congruencia cuando tenemos una igualdad en las medidas de sus lados, de sus ángulos, de sus perímetros, de sus áreas. Es absolutamente todo igual. ¿Qué es lo que hay que rescatar acá? Insisto, de que cuando uno trabaja con congruencia, lo que nosotros vamos a tener es una misma forma y un mismo tamaño. Es absolutamente todo igual. De hecho, por eso siempre les digo acá, igual forma, y además tenemos el mismo tamaño. ¿Ok? Cositas sencillas. El concepto en sí de congruencia es ese. Ahora hay una notación de congruencia que hay que saberla muy bien, la cual es el igual con esa curvita ahí arriba. Cada vez que aparezca ese símbolo, lo que me representa es congruencia. ¿Perfecto? En geometría, nosotros no decimos que las figuras son iguales, o que los lados son iguales, o que los ángulos son iguales. Uno lo que dice en geometría, o el concepto que se ocupa es congruente. Tenemos dos lados que son congruentes, tenemos dos ángulos que son congruentes unos con otros. ¿Perfecto? Y las notaciones de congruencia, insisto, todas siempre van con esta notación de aquí. El igual y la curvita ahí arribita. ¿Ok? Entonces, si a usted le dan, por ejemplo, dos triángulos y le aparece esta notación de que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF, por ejemplo, vamos a colocar aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en estos casos? Que usted lo que puede hacer es hacer ciertas deducciones. ¿Cuáles son esas deducciones? Y ojo, esas deducciones son las que le van a servir después para entender mejor semejanza. Así que por eso, mucha atención. Y es por eso que quise hacer este video. Primero, lo que hay que entender es que en congruencia existe una correspondencia entre ángulos, es decir, hay parejas de ángulos que son congruentes unos con otros. ¿Qué quiere decir esto? Que el ángulo que está en la primera letra de cada uno de esos triangulitos en la notación, es decir, el ángulo que está en el A, que lo puedes ver acá, y el ángulo que está en el D, que lo puedes ver aquí, son exactamente iguales. Entonces aquí yo digo que el ángulo A es congruente con el ángulo que está en el D. Y así sucesivamente. Por ejemplo, voy a decir de que en el B y en el E tengo el mismo ángulo. Ubico el vértice B, ubico el vértice E, y con eso aquí te vas a dar cuenta de que ambos ángulos son exactamente congruentes. Recuerden que esa es la palabra que se ocupa, pero igual nosotros los profes muchas veces ocupamos el igual para que se entienda. Estamos aludiendo a lo mismo. Pero si uno quisiera ser técnicamente correcto, entonces uno lo que debería decir siempre es congruentes. El ángulo que está en el B con el E son congruentes entre sí. La última letra, lo mismo, el ángulo C y el ángulo F, usted puede decir automáticamente que son congruentes. Tienen la misma medida. Entonces el ángulo que está en el C con el que está en el F, lo mismo. Es por eso que usted, insisto, tiene lo que son los ángulos completamente congruentes. Como lo anoté ahí abajito. ¿Ok? Bueno, de hecho ahí lo vamos a pintar el delta de color verde como está planteado ahí. Si uno sabe hacer esto, después la otra deducción a través de los lados le va a salir mucho más fácil. Y de hecho cuando veamos semejanza, te vas a dar cuenta que es exactamente la misma lógica, solamente que se plantea de una manera distinta. ¿Qué pasa con los lados? Los lados correspondientes son congruentes. ¿Cuáles? Estos dos, las dos primeras letras son AB, las dos primeras letras son DE. Entonces yo puedo decir que el trazo AB
con el trazo de E son exactamente congruentes. Recuerda. Después puedo seguir con las dos últimas letras. Por ejemplo, el BC con el EF yo los puedo comparar. Yo digo que son correspondientes entre sí y son congruentes además. BC vendría a ser congruente con el otro trazo que vendría a ser el EF. Y por último, la pareja del primero con el tercero, es decir, el trazo AC con el trazo DF, también son congruentes entre sí. ¿Perfecto? Entonces es por eso que nosotros tenemos aquí que los lados son congruentes unos con otros. Esa es una forma de ir comparando las dos primeras letras con las primeras dos, las dos últimas y la primera con la tercera, que son los vértices que forman los respectivos trazos. ¿Hay otra forma? Claro que hay otra forma. Hay algunos que se van a la figura y lo que hacen es esto. Ven los triángulos. Identifican cuáles son los ángulos congruentes entre sí. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? De que el trazo que está opuesto al ángulo delta, es decir, el trazo de acá que es el AB, con el trazo de acá que es el DE, yo los puedo comparar y decir automáticamente que son congruentes. O sea, tú puedes decir acá que el trazo AB con el trazo DE son congruentes unos con otros. ¿Te fijas? Yo digo, aquí tengo el alfa y aquí tengo el alfa. El trazo opuesto, yo los puedo comparar entre sí y en congruencia decir que son congruentes entre sí. Trazo BC con el trazo F miden exactamente lo mismo. Y otra cosa más, tengo el beta y el beta. Me ofrece este trazo, me ofrece ese trazo. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que el trazo AC con el trazo de F miden lo mismo. ¿Te fijas? Entonces a través de los ángulos tú también te puedes apoyar y encontrar lo que son las parejas de trazos congruentes. ¿Ok? Notaciones es una de las cosas que debes saber de congruencia, como te lo acabo de explicar. Cuando veamos semejanza en el próximo video va a ser mucho más corto. ¿Ok? No hemos terminado, así que vamos con una actividad para aplicar un poco. Imagínate en un ejercicio cualquiera, te entregan esta pregunta, este ejercicio, como sea. Y me dicen que el triángulo ABC es congruente con EFD. Además tengo que ángulo BAC mide 80 y el ángulo EDF mide 70. ¿Verdadero? ¿Falso? ¿Cómo distribuyo esta información en los dibujos que tengo acá? ¿Qué deducciones puedo hacer? Esas son las cosas que uno tiene que empezar a desarrollar. Esa habilidad, insisto, se trabaja. Entonces, bueno, si quieres le puedes colocar pausa y hacer o tratar de hacer tú el ejercicio. Pero una de las primeras cosas que podrías hacer, por ejemplo, es ubicar los ángulos que están acá. Yo digo, el ángulo BAC, que lo vamos a marcar en verde. El ángulo, cuando a mí me hablan de ángulo BAC, lo había dicho en unos videos de nivelación, la letra de al medio indica el vértice. ¿Dónde está ese ángulo? Es decir, en el ángulo A yo voy a tener el ángulo de 80 grados. ¿Perfecto? ¿Qué más? Aquí tengo el ángulo EDF en la letra de al medio, es decir, en la D voy a tener el ángulo indicado, que en este caso es un ángulo de 70 grados. ¿Perfecto? Ya, aquí me dice que son congruentes en sí. Entonces, algunas cosas que uno puede deducir, por ejemplo, el ángulo que está en el A con el ángulo que está en el E son lo mismo. Si yo deduzco que en el ángulo que está en el vértice A vale 80, significa que en el E también tengo el otro que vale 80. ¿Te fijas? Al tiro puedo sacar esa deducción. ¿Y qué otra deducción puedes sacar? Que como son congruentes, yo puedo decir que ese trazo con ese trazo miden lo mismo. ¿Te fijas? Y así van saliendo las deducciones. ¿Qué pasa después? El B con el F me dice que son lo mismo. Así que el B con el F, el B no tiene idea cuánto es, el F no tiene idea cuánto es, pero triángulos, video de nivelación de ángulos, usted sabe de que en un triángulo cualquiera la suma de los tres ángulos me tiene que quedar 180. Si yo aquí tengo 70 y 80 y eso me da 150, anoto lo que me falta para los 180. O sea, en este caso vendrían a ser 30. Y como yo sé que el ángulo que está en el vértice F es el mismo que el B, entonces acá yo también coloco 30. ¿Te fijas? Obviamente me sale el C con el D, que son lo mismo. El C con el D. Aquí tengo el C, aquí tengo el D. Pero yo ya sé que el D vale 70. Así que el C también vale lo mismo. ¿Te fijas? Y puede hacer las deducciones también. Por ejemplo, opuesto al 70 está el 2x menos 3. Y opuesto al 70 está el FE. ¿Qué más? Opuesto al 30 tengo el AC. Y opuesto al 30 en el otro tengo al X más 1.
Entonces aquí es donde empiezan a aparecer las deducciones. Cuando uno ya tiene toda la información plasmada en el dibujo, todos los datos bien ubicados, coloridos si es que se puede, marcado como uno guste, como estimes conveniente, la idea es que ahora haga las deducciones. Por ejemplo, de lo naranjo. De lo naranjo tú puedes deducir que el trazo AC es exactamente lo mismo que el trazo DE. O sea, el trazo AC vale X más 1. ¿Te fijas? ¿Qué otra cosa más? El verde vale 3x menos 1 y en el otro vale 8. ¿Qué significa esto? De que el valor del x, si uno lo despeja, voy a tener que el x es igual a 3. ¿Sí? Si el x vale 3, significa de que el x más 1 vale 4. Porque si uno reemplaza el 3 acá, el resultado me va a quedar 4. Así que en este caso, en vez de anotar un x más 1, también podría haber colocado que este trazo vale 4 y ese también. ¿Te fijas? En lo azul tengo por ejemplo que el 2x menos 3 es igual al trazo FE y ese trazo FE no lo conozco. Pero aquí lo que sí sabes es que el X vale 3. Entonces si el X vale 3, yo tomo ese 3, lo reemplazo acá. Tengo 2 por 3, 6. Le voy a restar 3. Me queda 3. Por lo tanto yo tengo que el FE vale 3. Esto vale 3, esto vale 3. ¿Estamos? Entonces, ahí con los datos distribuidos, uno saca el valor del X, sácale los otros segmentos, los otros trazos. Entonces uno ya puede entrar a hacer las deducciones. Por ejemplo, ¿es verdad que el trazo AB vale 3? No, es que el trazo AB vale 4. Falso, porque aquí yo tengo que el AB es el azul y el azul vale 2x menos 3. Y como el X vale 3, entonces lo reemplazo y el resultado me da 3. Por lo tanto, malo. ¿Te fijas? AB no vale 4, AB vale 3. Perfecto. ¿Qué otra cosa más? El ángulo BCA. El BCA, B, el C, el A, letra de al medio es la C. Ahí tengo el 70. Y nuevamente aquí tengo que esto está malo. Perfecto. BCA es el trazo, perdón, el ángulo de 70 grados. Así que nada que ver. BCA vamos a colocar aquí que vale 70 grados para que esté la justificación. En el otro tengo que el trazo AC. El AC es el naranjo y el naranjo vale 4. Me dice que es igual a algo, 2 por DF, y yo ya sé que el DF vale 8. ¿Te fijas? Entonces, como el trazo de F vale 8, ahí me está diciendo que 4 es igual a 2 por 8. Claramente eso no es correcto, por lo tanto también queda descartada la 3. Sería al revés. El doble de AC o 2 por AC sería igual a DF, que es 8. ¿Te fijas? Por último tenemos el ángulo FED. FE y D, letra de al medio es la E. Ahí está el 80, así que anotamos, ahí vale 80. Ángulo ACB. ACB, letra de al medio la C, ahí está el 70. Ya a eso yo le debo sumar 10 grados y ver si es que esto es igual. Y eso por fin es correcto. Por fin tenemos una afirmación que es completamente correcta. Así que ahí tienes que la cuarta impecable. ¿Perfecto? Las notaciones, insisto, de este video quiero que rescaten las notaciones, que congruencia se denota con ese símbolo, el igual con la curvita, y que tenemos figuras con la misma forma, mismo tamaño. Por ende, los ángulos, los lados, los perímetros, las áreas, todo es igual. Porque yo puedo sobreponer uno con otro esa misma figura. ¿Ok? Bien, vamos a pasar con otro extra. Quizás te estés preparando o estés viendo este video para saber un poco más de congruencia. Quizás vas a rendir una prueba en donde sí entre congruencia. Entonces voy aquí a hacer una yapa, un plus, un extra, el cual tiene que ver con los criterios de congruencia. Lo explico bien breve para que lo entienda. Lo vamos a explicar con ejemplos. Y después vamos a ver un ejercicio y con esto cerramos este mini video que pretende explicar esto de congruencia. Hay algunos criterios que me permiten asegurar si dos triángulos son congruentes o no. Ojo, estos son criterios para triángulos. Entonces, dentro de esos criterios para triángulos está el lado lado-lado, el lado ángulo-lado, el ángulo lado-ángulo y tenemos el lado ángulo mayor. Perfecto. Si quiere ahí le puede colocar ángulo mayor. Es el ángulo que está opuesto al mayor lado, o sea, es el ángulo mayor. ¿Ok?
Ya, pues entonces vamos con la explicación de esto. Tenemos lado, lado, lado. ¿Cómo puedo saber si dos triángulos son congruentes? Si es que tengo estos triángulos con los lados completamente iguales. Parece un poco obvio, y en realidad es bastante obvio, creo yo. Porque si uno sabe que esto vale 10, esto vale 10, el otro trazo vale 20 y el otro trazo también vale 20. ¿Se fijan? Vamos a colocar acá, este trazo también vale 20. Y por último tenemos ese otro trazo que vale, no sé, pues 40. Y ese trazo también vale 40. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en este caso? Es que, obviamente, como los lados son congruentes, voy a tener que los triángulos son congruentes. Al ojo, uno puede asegurar eso. Y además usted va a tener que estos ángulos, el de acá con el de acá, estos dos son iguales. Automáticamente deduce que estos dos ángulos son iguales. Y que estos dos ángulos son también completamente iguales. Sencillo, lado, lado, lado. Tres ángulos iguales. Yo me aseguro que los triángulos son congruentes. Obvio. No tan obvios son los criterios que vienen ahora. Lado, ángulo, lado. ¿Qué es lo que pasa con el lado, ángulo, lado? Usted tiene dos triángulos. Por ejemplo, ese. Y por ejemplo, ese. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que aquí tiene un ángulo cualquiera y aquí también tenemos un ángulo cualquiera, pero son iguales, ¿ok? Ángulo alfa, lo mismo. Si yo tengo un par de ángulos igualitos y los lados congruentes, pero los que me forman ese ángulo, con eso usted se asegura que esos dos triángulos son congruentes sí o sí. O sea, si yo me aseguro que esto vale 10 y esto vale 10 y esto vale, supongamos, 30, ¿cuál es el trazo que debería valer 30 para que sean congruentes? Si estás pensando, por ejemplo, en este trazo, claramente eso no podría ser congruente, porque, insisto, no, eso, el ángulo, perdón, el trazo verde y el azul no me forman el ángulo alfa en el segundo triángulo. Entonces, ¿qué es lo que necesitas acá? Se necesita de que el trazo azul sea uno de los que me forma ese ángulo naranjo, que es el igual con el otro. O sea, usted necesita de que ese valga 30 y con eso usted se asegura que los dos triángulos son congruentes. Por el criterio lado, ángulo, lado. ¿Sí? ¿Qué más? Ángulo, lado, ángulo. Dos triángulos son congruentes si poseen dos pares de ángulos de igual medida, como también el lado comprendido entre tales ángulos. ¿Cómo es eso? A ver, tenemos ese triángulo y vamos a suponer que tenemos ese otro triángulo. Y vamos a suponer que tenemos ese ángulo alfa, este ángulo alfa, y tenemos un ángulo beta y este ángulo beta. Ahí usted se podrá dar cuenta que tiene dos pares de ángulos congruentes, pero eso lamentablemente no me asegura que hay congruencia. ¿Sí? ¿Qué es lo que necesitas acá para que puedas asegurar que estos dos triángulos sean congruentes? Necesita que este trazo, que es el que está estos dos ángulos alfa y beta, con este trazo midan exactamente lo mismo. Que valgan 10, que valgan b, que valgan 30, que valgan x cuadrado, no sé lo que sea. Pero la idea es que sean trazos completamente de igual medida. ¿Ok? Dos trazos igualitos y dos pares de ángulos que estén en esos trazos que son igualitos. ¿Ok? Ángulo, lado, ángulo, sencillo también. Y por acá tenemos el lado, lado, ángulo mayor. Dos triángulos son congruentes y poseen dos pares de lados iguales, como también el ángulo opuesto al mayor de tales lados. Tenemos un triángulo como ese. Tenemos un triángulo como este. Ya, perfecto, ya. Supongamos que... Ya, dejémoslo así. Bueno, si al final se entiende. Entonces, tenemos lado, lado, ángulo mayor. Yo tengo este trazo que vale 10. Tengo este trazo que vale 10. Vamos a suponer que este trazo vale 30 y este trazo vale 30 también. Y necesito tener el ángulo mayor. Si yo me puedo asegurar que, por ejemplo, este ángulo es el mayor de todos, y yo sé de que acá también tengo un ángulo que es el mayor de todos, entonces con eso, y además sé que son iguales, entonces también ahí usted se puede asegurar que el trazo, o sea que estos dos triángulos son completamente congruentes.
Aquí no necesariamente debe estar el ángulo comprendido entre los trazos iguales. Esa es una opción. Ahí tengo el LAL, el lado ángulo lado. Pero si yo tengo el ángulo por otra parte, pero yo sé que ese es el mayor, entonces usted se puede asegurar de que esos dos triángulos son congruentes. Esos serían los criterios. Son 4 nada más. Lado, lado, lado. El LAL, el lado, el ángulo, lado, ángulo. Y por último tenemos el lado, lado, ángulo mayor. Aquí pueden salir preguntas sencillas como esta, que pueden salir al ojo o que pueden salir también con los criterios que acabamos de ver. Entonces, la pregunta del millón aquí es la siguiente. Según el triángulo de la figura adjunta, el que está ahí al comienzo, ¿cuál de los siguientes triángulos son siempre congruentes con él? ¿Y por qué? Porque hay algunos que me dicen al ojo se parecen todos, son todos iguales. Pero hay que asegurar por qué. Ya, acá, ¿qué es lo que pasa? En el 1, si estás pensando que la 1 es correcta porque tiene los ángulos igualitos, yo no he mencionado ningún criterio que me hable de ángulos. O sea, que sea completamente de ángulos. No hay un criterio, por ejemplo, que me diga, tengo un ángulo igual, tengo un ángulo igual, tengo un ángulo igual. Pero eso no es un criterio. ¿Se fija? Entonces yo no puedo asegurar que ahí hay congruencia, por lo tanto la primera queda descartada. ¿Se fija? No existe el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Ni ángulo, ángulo. En semejanza sí, pero en congruencia, que es lo que quiere la pregunta al menos, lamentablemente no. Recuerde, estamos buscando los que son siempre congruentes con él. ¿Qué tenemos acá? Tenemos el ángulo delta, aquí tenemos un ángulo igualito. Y además tenemos trazos. El trazo que vale 9, que mide lo mismo, y tenemos el trazo que vale 10, que mide lo mismo. Lado, ángulo comprendido entre ellos, LAL. Por lo tanto, yo puedo asegurar de que la tercera es correcta. ¿Se fija? Yo puedo asegurar que son congruentes porque tengo un criterio, el cual me dice de que sí son congruentes. LAL, lado, ángulo, lado. Y luego tenemos el número, la afirmación número 3, y ahí podrás darte cuenta de que tengo el ángulo alfa, aquí igualito. Por acá tenemos el ángulo beta, que es el de acá, igualito. Y además tenemos el trazo que vale 11, que mide lo mismo. ¿Qué pasa ahí? Que tengo ángulo, que tengo un lado igual y que tengo un ángulo igual. Hay un criterio que sea ala, ángulo, lado, ángulo. Si tú lo buscas, si anotaste, si tienes los apuntes por ahí, o si retrocedes el video, te vas a dar cuenta de que si hay un criterio ala. Entonces en este caso la tercera también es correcta. 2 y 3, si tuvieras que haber marcado la alternativa, en ese caso sería 2 y 3 y no 1, 2 y 3, o a no ser que hayas pensado en alguna otra. ¿Ok? Así que bueno, eso sería la clase, al menos por hoy, con respecto a congruencia. Quería recalcar las notaciones, un plus, una yapa que tiene que ver con los criterios, y bueno, este par de ejercicios para que más o menos te haga una idea de lo que es congruencia en sí. Así que nos vemos en la continuación de esta clase 8, pero que está en un video aparte para que no se confunda tanto. ¿Sí? Así que nos vemos en semejanza, nos vemos, chau chau.